Bueno, buenas tardes a todos y a todas y gracias por venir a esta conferencia inaugural del curso 23-24 de la Universidad Popular Carmen de Michelena. Quiero agradecer vuestra presencia, así como la de los concejales que nos acompañan y esperar que esta tarde disfrutemos, aunque el tema es un poco especial, que disfrutemos con Ignacio y conozcamos un poco más sobre la leyenda negra española. Gracias y paso a Eloy el micrófono para que os presente al ponente. Buenas tardes a todos. Repito las gracias y también unas pequeñas disculpas por un pequeño retraso que ha sido ajeno a nuestra voluntad. Yo recomendaría, como siempre suelo hacer al principio, que comprobáramos nuestros teléfonos móviles para quitarles el sonido o apagarlo o tal, ¿no? Yo voy a predicar con el ejemplo, que no lo había hecho. ¿Y yo? Vale. Y así evitamos luego posibles interrupciones. Hoy viene otra vez a darnos la charla y a compartir con nosotros su conocimiento y su forma tan amena de compartirlo con nosotros Ignacio Ruiz. Es la 7ª vez que nos lo va a hacer en el Tarregalo, con lo cual lo consideramos ya casi como de la familia. La Real Academia define la leyenda negra como un relato, perjudicial y normalmente infundado, dirigido contra algo o contra alguien. Recientemente, el profesor Ignacio Ruiz ha escrito un libro con ese mismo título, en el que, tras un exhaustivo análisis de montaña de documentos, pues demuestra la manipulación que sufrimos tanto desde fuera de nuestras fronteras como desde el mismo interior de nuestro país. También habla en el libro del legado tan importante que dejó España a la historia, en cuanto a cultura, en cuanto a lengua, en cuanto a religión, y la forma de contemplar a nuestros prójimos, contrariamente a como lo hicieron muchas potencias europeas cuando desde esos países contactaron con otros pueblos. Dice Ignacio Ruiz, es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, donde se le concedió un premio a la licenciatura. Recientemente ocupa el cargo de catedrático de Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares y también es director de la Cátedra Universitaria España-Israel, que en el ámbito del premio concedido a nombre de Samuel Toledano se otorga a aquellos investigadores y escritores residentes o en España o en Israel por sus obras narrando la vida de los judíos en España o la diáspora. También ha sido profesor en la Universidad de Nebrija, de Alcalá de Henares y la Complutense de Madrid. Yo no voy a aburrir más, porque luego no habéis venido a verme a mí. Cuando quieras, Ignacio, estás en tu casa, tienes la palabra. Muchísimas gracias. No sé si se me escucha bien. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a todos los presentes. Muchísimas gracias a la invitación de Eloy, ya amigo de hace una serie de años. Muchísimas gracias a mi familia que ha venido a verme, con lo cual supongo que vienen porque son familia, porque ya tienen que justificarse, ¿no? Y sobre todo muchísimas gracias a vuestra institución por seguir acordándose de mí. Solo una salvedad a todo lo que ha dicho Eloy, que lo ha hecho prueba de la amistad. No soy profesor de la Universidad de Juan Carlos, de la Universidad de Alcalá, sino que soy catedrático de la Universidad de Juan Carlos. Más que nada porque creo que iba a venir algún compañero a verme y más que nada para que no me pregunte luego si he cambiado de chaqueta o he cambiado de institución o por qué. Así que yo quiero darle las gracias a todos los presentes y sobre todo gracias a aquellos que han tenido las ganas de
la primera pregunta que me ha hecho mucha gente dice, oye, Ignacio, ¿y tú por qué has escrito este libro? Después de haberte dedicado fundamentalmente a lo que es la gestión de la monarquía hispánica a lo largo de los tiempos y dedicarme a las instituciones de esta monarquía, dedicarme fundamentalmente también a temas de la herencia judía en tierra de España o de Europa, o dedicarme también a temas de lo que es la presencia española en los distintos lugares del mundo. Y la respuesta es inmediata. Yo he escrito este libro más que nada porque estoy harto. Y como estoy harto, yo creo que de cuando en cuando desde las instituciones, no solamente desde el ámbito personal, que es más que suficiente, sino también desde las propias instituciones, hay que hacer una parada y decir, oye, el porqué de llegar a esta situación de hartazgo. Y a todos, en más de una ocasión nos habrá sucedido que hemos escuchado mentiras sobre lo que es España o falsas opiniones sobre lo que es España, y también, ¿por qué no negarlo?, esta situación de escuchar mentiras sobre lo que son nuestros ancestros. Y yo creo que desde la academia, desde la propia universidad, hay que decir, basta ya de lo que están ustedes diciendo, porque esto no es verdad. Las diapositivas que están aquí luego las he reconvertido y yo lo había titulado Fake News. Ahora que se ha puesto de moda la palabra, estas fake news. Y por un lado, la idea de el imperio español. O por otro lado, de que los españoles llegaron a América, por supuesto se llevaron el oro y la plata, mataron a los indios, se comieron a los niños y por supuesto fuimos lo peor de lo peor. Por no hablar de que en algunos lugares de Europa y de otros lugares del mundo se sigan divulgando estas fake news en torno a lo que es España, su historia, el presente e incluso el propio futuro de España, con lo cual me parece algo profundamente doloroso, ¿no? Y esta es una imagen de lo que es esa España global, esa España de Felipe II, Felipe III, Felipe IV, en donde la monarquía hispánica en general se extendía por todos los lugares conocidos y habitados del mundo. Felipe II fue el primer monarca global. No lo había sido nunca nadie antes. Se habían creado, se habían generado importantes entidades políticas a lo largo y ancho del mundo, pero ninguna de ellas llegó a los confines tan amplios de llegar a todos los lugares conocidos en ese momento histórico. Y eso es fundamental. Entonces, el porqué de ese desprestigio que se ha ido creando a lo largo de los tiempos en contra de España, de los españoles y de su historia. Uno va a cualquier lugar del mundo y lo primero que tiene el convencimiento es, uno le pregunta sobre la historia de España y lo primero que hablan es del Imperio Español. Y automáticamente piensan que los españoles somos todos más bien bajitos y por supuesto a todos nos encantan los toros y por supuesto todos vamos bailando flamenco por las calles y por supuesto se come paella y gazpacho. Cuando la realidad no es esa. De hecho, yo no sé bailar y cuando me pongo a bailar lo hago fatal y además no soy precisamente bajito y además precisamente no me gustan los toros y por lo tanto, en fin, yo respeto a todo el que tenga que respetar, pero por supuesto usted se equivoca. Y además, curiosamente, en mi familia hay rubios con ojos claros, hay gente tirando a lo pelirrojo con ojos verdes dentro de de lo que son mis propios hermanos. O sea, imagínense ustedes la realidad de lo que es España tan heterogénea, tan plural, con tantas opiniones y tantas versiones. Pero ese prototipo que se tiene internacionalmente de lo que es España es una consecuencia más de lo que es las fake news en torno a lo que es España. Y por otro lado, se considera tradicionalmente a España como si fuera un mismo producto histórico, o sea, la España de los Reyes Católicos. Pero bueno, ¿qué es eso de la España de los Reyes Católicos? Básicamente es una invención que en un momento dado se pone en marcha y, por supuesto, hablamos de España como si fuera algo uniforme. Un mismo monarca para unos territorios, los territorios españoles, a los cuales gestiona de una manera acorde a unos mismos principios jurídicos,
un lugar en donde no existen, por supuesto, fronteras interiores y, por supuesto, que solo tiene una lengua, el castellano, y, por supuesto, que tiene el mismo derecho y las mismas instituciones. Eso es falso. Como consecuencia de la invasión musulmana del año 711 se van a crear una serie de entidades políticas diferenciadas que ya a mediados del siglo XV va a dar lugar a lo que es esa España de los 5 reinos históricos. Corona de Castilla, Corona de Aragón, Reino de Portugal, Reino de Navarra y, por supuesto, la última taifa, que sería el territorio de Granada. Pues bien, cada uno de estos territorios históricos tiene su propia personalidad. Lo único que puede llegar a vincular a un castellano con un aragonés, o un aragonés con un portugués, o a un portugués con un navarro, o a un navarro con un granadino, es que todos ellos comparten ese solar que muchos de los cronistas del mundo medieval están llamando España. Porque la concepción de España sigue estando vinculada a todos aquellos que habitan la península. Y en un momento dado se crea el ideario de la España cristiana. Pero entidad política uniforme, con territorios uniformes, con derecho uniforme, con monarca idéntico, no existe y no va a existir hasta época de Carlos I. Y por lo tanto, ese concepto que tienen de una España uniforme no existe. Es más, un marinero cuando iba de Goa a Lisboa, o sea, desde la India a Portugal, no decía voy a Portugal, decía voy a España. Porque esa España de la cual están hablando los cronistas a lo largo de los tiempos incluye obviamente Portugal. Simplemente hay que leer a Hernando del Pulgar, el mejor cronista de los Reyes Católicos, cuando asemeja a la monarquía con ese ser celestial, en donde indica qué más da que a ese ser celestial le falte un pequeño apéndice llamado Portugal. Insisto, porque Portugal también forma parte de lo que es la historia de esa España de la cual hablan los cronistas. Y en ese momento histórico del siglo XV se va a producir el matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los llamados los Reyes Católicos. En fin, y cuando a mí me hablan de la España de los Reyes Católicos para identificarla con el actual Estado español, vuelven a cometer un error, yo creo que bastante grosero. Entre otras cuestiones porque como consecuencia de los avatares históricos, la corona de Aragón se ha llegado a extender en el siglo XIV hasta lo que son los ducados de Atenas y Neopatria. Y por supuesto en el siglo XV se están produciendo los grandes descubrimientos geográficos. Ya no solamente se está tomando Granada el 2 de enero de 1492, sino también se está incorporando a la monarquía castellana los territorios de las Islas Canarias y luego finalmente el 12 de octubre de 1492 el almirante Colón acaba llegando a tierras americanas e incorporando como consecuencia de las bulas alejandrinas la mitad del planeta. O sea, la España de los Reyes Católicos se extiende conforme a las bulas alejandrinas a la mitad del planeta, con la única obligación de evangelizarles. Entonces, la España de los Reyes Católicos no tiene absolutamente nada que ver con la España actual, más allá de esa idea de los cronistas medievales y más allá de que comparten el nombre. Esa es una cuestión que nadie lo entiende. Yo estoy empezando mis clases en la universidad y, por supuesto, a alumnos universitarios, uno le pregunta por si saben lo que es la marcha granadera o marcha real. Estudiantes de universidad, ninguno sabe lo que es la marcha granadera o la marcha real. Entonces tengo que decirles, ¿y se acuerdan ustedes del chumba, chumba, chumba? Dice el himno de España. Sí, pero el himno de España no se llama chumba, 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 chumba. Se llama marcha granadera o marcha real, porque es el nombre que tiene el himno de España. Estudiantes universitarios no saben lo que es el himno de España, no saben cómo se llama. Y si partimos de esa teoría, cuando uno le pone el actual blasón, el actual escudo de España, y no saben de dónde sale, dice, no, Castilla y Aragón. Oiga, ¿y por qué es así no un perro salchicha? ¿O por qué no es un caballo? ¿O por qué no le ponen un zapato? ¿O la cara del profesor de Historia del Derecho, que es súper guapo? No saben por qué en el blasón de España se incorporan esos cuarterones que corresponden a una serie de territorios históricos. Porque no ha habido fusión política, jurídica ni institucional
de los distintos territorios que conformaron en su momento la monarquía hispánica. Y si comparan el blasón actual con el blasón de Felipe II, que incorpora ya Portugal, ustedes se darán cuenta de que es distinto. Entonces, cuanto mayor es el cúmulo de territorios que se incorporan a esta monarquía que se gestiona con distinta intensidad de poder, distinto será el blasón. Y entonces le pongo el ejemplo. Imagínese usted que tiene su estuche y su ordenador encima de la mesa. Si yo le regalo también el mío, en su escudo pondrá su estuche, su ordenador, más el mío. Pero si otra compañera le regala otro, pondrá 3 ordenadores. Pero si resulta que otro le quita otro, pues ya pondrá 2 ordenadores. Porque el escudo es un símbolo de esa persona que está detrás del escudo cuando asiste a la batalla. Y todo el mundo sabe que detrás de ese león va el monarca de León, porque él únicamente puede utilizar ese blasón. Y detrás de esa integración de los reinos históricos de León y de Castilla en tiempo de Fernando III el Santo, todo el mundo sabrá que va Fernando III el Santo. Y con Alfonso X sabrán que es el segundo monarca de la histórica corona que incorpora Castilla y León. Nadie sabe nada. Pero si no lo sabemos los españoles, imagínense lo que sabrán de España o de lo que es España en el extranjero. ¿Por qué? Porque ya no nos interesa quiénes fuimos, ni siquiera quiénes somos. Pero en el futuro llegaremos a una sociedad de perfectos ignorantes. Y por lo tanto, yo creo que hay que reclamar desde el ámbito de la academia quiénes somos, quiénes fuimos y qué es lo que pretendemos ser. Y la Corona de Aragón está existiendo absolutamente lo mismo. La Corona de Aragón, a partir de un momento dado, se va a extender por el Mediterráneo y se incorporarán los territorios históricos de Sicilia, de Cerdeña, incluso de Córcega. Muchos me dicen, oiga, ¿de dónde viene el actual escudo del Reino de Aragón? Oiga, pues pregúntenle usted a la gente de Córcega dónde salen las 4 cabezas que actualmente aparece dentro de la Cruz de San Jorge, aparecen esas 4 cabezas. Anda, si es igual que el escudo de Aragón, pues entonces estudie usted un poquito y vaya asimilando historia de España. ¿Y por qué entonces aparece un águila junto a las armas del rey Aragón? Y luego ya me preguntan por Wilfredo el Belloso. Estudien, de verdad, estudien, porque el hecho de conocer nos hace libres. El hecho de ser ignorantes nos hará ser dependientes de las ideas que otros, interesada o no interesadamente, nos intenten inculcar. Y a veces nos inculcan ideas equivocadas sobre quiénes fuimos. Igualmente está pasando, bueno, esto lo voy a pasar rápido para centrarme en algunas cuestiones, en torno a un error histórico. Y un error histórico que enlaza con lo que somos en este momento. ¿Cómo puedo valorar algo que pasó en el siglo XV, en el siglo XIV, en el siglo XIII, en el siglo XII o en cualquier momento histórico conforme a mi mentalidad del siglo XXI? A mí me viene ahora cualquiera y me dice, oye, si eres un blasfemo te pueden excomulgar. Y casi me entra un ataque de risa. Digo, pues excomúlgame 7 veces, voy a ser igual de feliz. Pero en el siglo XV, cuando a alguien le dice, si eso que estás haciendo está mal, te pueden excomulgar. Cuidado, porque la visión que se tiene del mundo en ese momento histórico es absolutamente distinta. Piensen ustedes en esas gentes que de manera miserable deambulan por lo que es los distintos lugares de Castilla, en donde el único pensamiento que se tenía en ese momento histórico era comer y no morir víctimas de una enfermedad. No tiene nada que ver esta localidad de Tres Cantos del siglo XXI con lo que es la Castilla del siglo XV. Absolutamente nada, pero es que la mentalidad de las gentes, afortunadamente, ha evolucionado y mucho. Valores de tolerancia, de respeto, de asumir los criterios y el pensamiento de la persona que tenemos al lado. No tenemos nada que ver. Pero cuando el Papa le dice a los reyes católicos, en este caso a los reyes de Castilla, te doy la mitad del planeta con la única obligación de que les evangelices, les está imponiendo un compromiso que van a asumir todos los monarcas castellanos a lo largo de los tiempos. Porque ahora nuestra tolerancia nos permite llevarnos bien con un judío,
con un agnóstico, con un musulmán y con uno que profese la religión que le dé la gana. Pero conforme a los cánones de ese momento histórico, de esas bulas alejandrinas, solo los cristianos católicos van al cielo. Y yo tengo un compromiso como monarca católico de sacarles de la idolatría y salvar sus almas para que vayan al cielo. Y eso justifica acciones que ahora mismo nos parecerían horrorosas, porque la idea era salvar su alma. Si lo terrenal, acuérdense, lean a Santa Teresa. Esto es un valle de lágrimas, de sufrimiento permanente. Yo muchas veces leía a Santa Teresa y digo, por favor, que se muriese ya, así se dejaba de sufrir. Pero luego te metes en la mente de Santa Teresa y realmente es diametralmente distinta a la mente que yo pueda tener en este siglo XXI. A mí me duele cuando llega el 2 de marzo de cada año, perdón, el 2 de enero de cada año, y estamos celebrando algo tan básico como la toma de Granada. Y salen a protestar por haber acabado con esas gentes, con esa cultura milenaria. Oiga, pregúntele a usted a un señor del siglo XV si se puede transportar en el tiempo para decirles el porqué. Oiga, es que no puedo valorar algo que sucedió en el siglo XV, estamos en el siglo XXI. Y entonces la toma de Granada, al igual a como hicieron los musulmanes en el siglo VIII, la toma de la península ibérica era algo que estaba dentro de su mente como algo natural. Pregúntenle a ustedes, a Carlos Martel y a todos aquellos que defendieron la cristiandad en la batalla de Poitiers, ¿por qué se enfrentaron a los musulmanes, a esa cultura tan floreciente? Pues oiga, porque estamos salvando la cristiandad. ¿Y por qué Alcuino de York en el año 799 dice, nos vamos a extinguir, porque si se extingue el cristianismo, se extingue la civilización? Y pensaban en el juicio final y el fin del mundo. ¿Y por qué en el año 800 Carlomagno fue coronado como emperador del Sacro Romano Imperio Germánico? Porque había que salvar la cristiandad. No podemos valorar los hechos históricos conforme a nuestro pensamiento del siglo XXI. Ahora está de moda decir que Cristóbal Colón no fue el primero en llegar a tierras de América, sino que fueron los vikingos. Los vikingos fueron los primeros en llegar a América. ¿Por qué? Porque no eran católicos ni cristianos ni nada. Eran tipos barbudos que iban ahí con sus barcos y por supuesto fueron los primeros, no los cristianos desgraciados que llegaron aquí a traer la religión cristiana. ¿Cómo se puede ser tan imbécil? Pues todos los días lo ponen como una gran novedad en los diarios. No, se han descubierto unos yacimientos posiblemente de vikingos. Si estos llegaron, que yo no lo niego, ¿ustedes creen que los vikingos aportaron mucho al desarrollo y civilización del continente americano? Yo creo que bien poco. Pues lo importante son que llegaron los vikingos. No Cristóbal Colón, que era cristiano, enviados por una monarca cristiana, Isabel la Católica, dentro de un país cristiano. Somos absolutamente imbéciles, porque lo que nos interesan son cuestiones de esta naturaleza. Y yo creo que eso no se puede protestar. Eso es algo que tiene que ser tan natural que no haya que hablar sobre ello. Y en el libro, dentro del argumentario, porque hay que atacar el argumentario de todos aquellos que atacan a su vez a España, hablo perfectamente del descubrimiento de América y las bulas alejandrinas. Hablo de la incorporación de las Indias a la corona de Castilla, no a España. Los españoles no fueron a América, fueron los castellanos. Otra cosa es que históricamente se sintieran españoles, como también se sentían los portugueses españoles, los aragoneses o los propios musulmanes. No, es que como son musulmanes ya no son españoles. Oiga, es que viven en España, de esa España de la cual están hablando los cronistas. Los musulmanes también eran españoles. O la expulsión, como ya he dicho yo en alguna ocasión en este mismo foro, los españoles de religión judía, los sefardíes, ellos también eran españoles y llevaban aquí desde la destrucción del segundo templo de Salomón y por lo tanto eran igual de españoles. Pero no fueron los españoles a América, fueron los castellanos. Y en esas célebres capitulaciones de Santa Fe, en donde se reúne Fernando e Isabel con el almirante Colón, en donde en muchas ocasiones yo he llegado a leer, no, Cristóbal Colón negocia y pacta con los reyes católicos. ¿Cómo va a pactar un sujeto, por muy importante que sea, con un rey?
tú le suplicas al rey y si el rey quiere, dispone y te concede. Yo voy a negociar con el rey, pero ¿tú quién eres para negociar con el rey? Los reyes solo negocian entre iguales. Pues no, uno se mete en cualquier libro de texto, en la famosa Wikipedia incluso, los reyes católicos negocian con Cristóbal Colón, pero ¿quién ha escrito eso? Y los alumnos de mi universidad o de cualquier otra universidad, como buscan el corta y pega, cuando les pregunto por las capitulaciones de Santa Fe, me vienen que negocia perfectamente Colón. Aquí vengo yo y negocio, por favor. Hablo también de los títulos del monarca español, porque hay algo básico que casi nadie se ha parado a reflexionar, y sobre todo en momentos como los actuales, en donde el Estado ha entrado, en mi opinión, luego hablaré de ello, en una importante crisis que ya veremos cómo acaba, en donde se está utilizando por parte de determinados nacionalismos, en este caso el nacionalismo catalán, el concepto o muchos conceptos absolutamente inventados. Ahora hablaremos de ello. Pero a partir de Carlos I, Castilla se convierte en el corazón de la monarquía. Y dentro de los títulos del monarca aparece en primer lugar Rey de Castilla. No dice, yo soy emperador. Lo dice, pero con respecto a Alemania. Porque el único emperador que se sentó en el trono español en toda la historia de España, o de los territorios que conforman España, fue Carlos I, porque era emperador de Alemania. Nunca ningún monarca español se intituló emperador. A título simbólico, en el mundo medieval aparece Sancho el Mayor, imperator de las Hispanias, pero no había ningún imperio. Otra cosa es quererse colocar al mismo nivel que los emperadores, por aquello de tener un mayor peso moral. Pero más allá de esas cuestiones muy puntuales, ningún monarca español a lo largo de todos los tiempos se intituló emperador. Y empezaba Carlos, después de aquello de decir que era emperador, rey de Castilla y de León. El corazón de su monarquía era Castilla y León. Y luego ya pasa de Aragón. Y luego incorpora títulos de pretensión. Rey de Jerusalén. Supongo que sabrán ustedes quién es en este momento el actual rey de Jerusalén, un tal Felipe VI, porque es un título de pretensión, o rey del Algarve, que desde Alfonso X los monarcas castellanos se intitulan reyes del Algarve. Pregúntenle a ustedes, a los portugueses, a ver qué opinan. Son títulos de pretensión. Y después de decir todo esto, conde de Barcelona. Los monarcas hispánicos habrían matado por 1 centímetro cuadrado de lo que era su monarquía. Pero dentro de todo ello, es más importante ser rey de Castilla y de León que ser conde de Barcelona, que es un título menor. Rey, duque, conde. Y hablo también en este libro de cómo se ponen en marcha toda una inmensa administración para la gestión de los distintos territorios de la monarquía. Y aparecen los virreinatos, gobernaciones, capitanías generales, corregimientos, intendencias. Y algo fundamental, que casi nadie estudia, el derecho indiano. Yo cuando he ido a múltiples congresos, a muchos lugares de América, he invitado a los sesudos investigadores de todos los países iberoamericanos a que me traigan un solo documento, uno, no dos, un solo documento jurídico en donde diga que esos territorios eran una colonia. Tráigame uno. No, porque el yugo español se llevaron el oro, la plata y mataron a los indios. Dame un documento. Uno. Todavía nadie me ha traído un documento. Yo sí le he entregado documentos en donde se decía que esas tierras americanas, hasta Filipinas, eran parte integrante de la corona de Castilla. Ellos no me han traído ninguno todavía. A lo mejor es que hay que buscarlo un poco más, o quizás es que no existen. Lo que sí es el repertorio permanente. Yo recuerdo en un congreso en Bogotá, me vino el alcalde de la localidad y empezó a hablarme de los españoles, por supuesto, que éramos muy tontos, adictos a la siesta, sanguinarios,
por supuesto muy retorcidos, y todo un acopio de virtudes que soltó el Señor en un momento. Y era más blanquito que yo. Digo, pues habrán sido tus antepasados los que mataron a los indios y se llevaron el oro y la plata, porque, que yo sepa, los míos no estaban por aquí. Pero le voy a decir a usted una cosa. Llevan más de 200 años emancipados de lo que es la corona española. Más de 200 años, más de 2 siglos. Supongo que de esos 2 siglos que han transcurrido, algo mal habrán hecho sus dirigentes políticos para llegar a esta situación de continua desazón, en donde la diferencia entre las clases sociales es abismal. Pero también le voy a decir una cosa, esto con un público muy numeroso. Un barco, solo un barco, habría traído de América a España todo el oro que se extrajo durante todo el periodo en el cual esos territorios formaron parte de la monarquía hispánica. Solo un barco en un año. Porque, no sé si saben, esto es un estudio concienzudo de la institución más importante que gestiona la extracción de oro a nivel global. Todo el oro que se ha extraído en todo el planeta a lo largo de todos los siglos de la humanidad cabe en un edificio de 2 plantas y sobran espacios. De ahí su valor. Entonces, no sería tanto el oro que se trajo España para acá. Lo que sí sé es lo que se quedó allí. Hospitales, universidades, acueductos, caminos. Se quedó nuestra lengua, se quedó nuestra cultura. No, pero es que ahora me vienen ya los perroflautas que yo llamo. No, porque el respeto a las civilizaciones aborígenes y llegaron los españoles y acabaron con ello. Estados Unidos, el 0,4% de la población de Estados Unidos descienden directamente de las poblaciones aborígenes. 0,4%. Centroamérica, más del 90% de la población desciende directamente de la población aborigen. A lo mejor hay una diferencia entre lo que hicieron los británicos y lo que hicieron los españoles. Y una cosa es más que certera. Si no hubiesen llegado los españoles primero, habrían llegado los ingleses. Y yo creo que la realidad sería distinta. Pues todavía hoy el yugo español, el no sé qué, y por supuesto, uno va por cualquier país iberoamericano y lo primero que se encuentra es una universidad del siglo XVI, una universidad del siglo XVII, una universidad del siglo XVIII. Los norteamericanos tuvieron que esperar al siglo XVI para encontrar su primera universidad muy primitiva. Pero lo más interesante todavía, hasta el siglo XX no se autorizaron los matrimonios entre negros y blancos, mientras que en el siglo XVI ya se estaban produciendo constantemente los matrimonios entre negro y blanco en esas tierras. En el siglo XVI, en algunas universidades, la lengua vehicular era la aborigen de esas tierras. En el siglo XVI hay catedráticos mulatos y negros, hay médicos mulatos y negros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, alguna diferencia habrá. Bien, dentro del libro, más allá de la introducción, lo que hago es una parte dedicada a los tópicos que se utilizan tradicionalmente para atacar a España. Evidentemente se habla de la Inquisición española, se habla de la mezcla judía que tenemos los españoles, se habla de la expulsión de los judíos, se habla de que los españoles somos gente pendenciera y violenta, se habla del caso Antonio Pérez, el gran traidor de Felipe II, se habla también, por supuesto, de Felipe II como un monarca con un acopio de elementos propios para ser detestado, y se habla también de ese robo de metales y piedras preciosas allá por donde los españoles andaran. Y dentro de todo ello se recuerda siempre que cuando se expulsó a los españoles de religión judía el 30 de marzo, el 30-31 de marzo de 1492, en base a ese decreto de Granada o decreto de expulsión, lo que no se suele decir, a lo mejor porque no interesa, es que los judíos habían sido expulsados de Europa
en épocas pretéritas. Solo vivían en algunos lugares en paz, pero habían sido expulsados de Francia, habían sido expulsados de muchísimos otros sitios. Entonces, ya se está comparando esa expulsión con algo horroroso. Pero lo que no se suele decir es que los Reyes Católicos fueron padrinos de bautismo de muchos judíos que se convirtieron. Y por lo tanto, eso es algo que también hay que recordar. Y por otro lado, el caso de Antonio Pérez. Antonio Pérez es un traidor a su monarca, Felipe II. También habló, es profeso de Antonio Pérez y todo lo que fue su proceso ante lo que es la justicia. Y ahí no aparece la transparencia porque se ha puesto otra presentación. Pero bueno, la traía aquí. Si alguien quiere la diapositiva, yo se las paso luego. Si comparamos lo que son las persecuciones religiosas que se realizaron en España contra falsos conversos, contra judíos, o lo que es la actividad de la Inquisición en sí, frente a la actividad que desarrollaron otras religiones, como fueron los calvinistas, los luteranos, los anglicanos, en otras tierras, la desproporción es abismal. Yo con ello no quiero justificar a la Inquisición española, ni mucho menos. Yo pienso que con que se produzca un arañazo de una persona en nombre de la religión me parece una barbaridad. Pero también me parece una barbaridad que la Inquisición española es el chivo expiatorio de lo que es la maldad de los españoles y no nos acordemos de Lutero, o no nos acordemos de Enrique VIII, o no nos acordemos de otros abusos religiosos que se han desarrollado a lo largo y ancho del mundo a lo largo de los tiempos. Yo creo que podemos estar hablando largo y tendido sobre ello. Y luego, dentro del libro también ha habido una parte que yo segmenté en torno a los lugares en donde existe todavía a día de hoy la leyenda negra viva. No históricamente, que sí, sino también la leyenda negra viva y más allá de lo que ya he contado y lo que seguiré contando. Uno va a los Balcanes ahora mismo y se pasea por algunas localidades de Grecia o de Bulgaria y hay una especie de insulto que es una especie de como si metiéramos en una batidora los peores insultos que se puedan decir en una localidad. Imagínense ustedes los peores insultos que uno podemos decir en España, desde hijo de tal, hijo de no sé qué, ojalá te mueras, ojalá no sé cuánto. Lo metemos en la coctelera, le damos la vuelta y sale un insulto que se usa todavía en los Balcanes, que es ojalá te entre el mal de los catalanes. Oiga, ¿y de dónde viene eso todavía? Pues en el siglo XIV, cuando los ducados de Atenas y Neopatria, siglo XIV, estamos en el XXI, echen la cuenta, 7 siglos. El siglo XIV, cuando Atenas y Neopatria se incorpora a la corona de Aragón, se recuerda que llegaron esas gentes y, por supuesto, pasaron a cuchillo a alguno y desde entonces sigue existiendo ese insulto. Mal te entre el mal de los catalanes. Siglo XXI, año 2023. Y si nos vamos a tierra de Italia, la leyenda negra está muy analizada en este libro, en donde a lo largo de los tiempos todos los problemas que ha tenido Italia, y por supuesto después de la integración italiana en el siglo XIX, como para justificar por qué las zonas más meridionales son las que tienen peor calidad de vida o peor capacidad económica o peor de lo que sea. Porque allí estuvieron los españoles. No es como en otra zona donde estuvieron los franceses, donde estuvo el Papa, donde estuvo... Digo, oiga, pero en Milán estuvieron también los españoles. Bueno, pero eso no importa. En el sur hay carestía de vida, hay mala calidad de vida, hay sufrimiento, la gente tiene peor condición económica porque ahí estuvieron los españoles. Y paralelamente a eso, si nos vamos a los siglos XVI, XVII en adelante, claro, los españoles somos pendencieros, somos lujuriosos,
Por supuesto tenemos sangre judía, porque ahí estuvieron los judíos. Oiga, pero ustedes no estaban apoyando también que nosotros tratamos mal a los judíos. Sí, no, pero tenéis sangre judía. Hay un papa, Alejandro VI, de origen valenciano, que hizo labores muy importantes dentro de lo que es el territorio italiano, que automáticamente se le critica de todo. Lucrecia Borgia, la hija del Papa, que era, por supuesto, muy descarriada, y el Papa tenía sus amantes, y Lucrecia Borgia utilizaba el veneno para acabar con su... Se habla de eso, pero no se habla de su labor como mecenas, no se habla de las bulas alejandrinas, no se habla de la transformación que sufrió en positivo lo que es el episcopado papal con su pontificado. No se habla de lo malo. ¿Por qué? Porque era español, y además porque era lujurioso, y además porque tenía sangre judía también, seguramente porque era español. Si nos vamos a tierras de Alemania, ahí ya me explayé, por supuesto, con ese personaje central que es Lutero. Lutero, que era una persona que perseguía profundamente el desarrollo del pontificado en tierras de Alemania, hasta que de repente se cabrea con el Papa y hace todo lo contrario, empieza a perseguir a los católicos. Las matanzas que se desarrollan en Alemania como consecuencia del cisma religioso son brutales. Y además, Lutero era profundamente antijudío, a los cuales persiguió de manera exponencial. No se habla de eso. Se habla de lo malos que son los españoles. Los ejércitos de Carlos I, cómo pasaron allí a cuchillo a los pobres alemanes. Oiga, pero si es que Lutero se encargó de matar a miles de personas. Pues ahora pregúntenle a ustedes a un alemán o a un luterano por Lutero. Vamos, es un acopio de virtudes. En el libro lo desarrollo profundamente. Otro lugar en donde ha existido y todavía existe leyenda negra es en Inglaterra. No en el Reino Unido, sino en uno de los reinos que conforman ese Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Los ingleses son los grandes enemigos de la monarquía hispánica a lo largo de los tiempos. Es curioso porque a lo largo de los tiempos se han encargado de crear importantes bulos en contra de España y de la monarquía española, y de ello siguen haciendo gala. Pero es curioso que las victorias españolas las convertían en victorias suyas. No sé si habrán oído hablar de la guerra de la Oreja de Jenkins, y habrán oído hablar del sitio de Cartagena, en donde aparece un tal Blas de Lezo, que, conocido como el Medio Hombre, acabó derrotando a la armada inglesa, y además de una manera contundente, siendo ellos mayoría en cuanto a fuerzas. Pues bien, los ingleses llegaron a acuñar medallas festejando con ellas la victoria británica sobre los españoles en Cartagena de Indias. Oiga, pero se habían sido derrotados. Pues no, se convirtió en una gran victoria. O no sé si habrán oído ustedes hablar del sitio de Buenos Aires y Montevideo. A principios del siglo XIX, el gobernador de Bermudas, Peter Hoven, el gobernador de Bermudas escribe al primer ministro británico, Peter Hoven, y le dice: el Río de la Plata es el lugar del mundo en donde se puede hacer dinero más rápidamente. Pues bien, desde Sudáfrica mandan una flotilla e intentan hacerse fundamentalmente con Buenos Aires y con Montevideo, sobre todo con Buenos Aires, por aquello de hacerse con el tesoro virreinal, etc. Pues bien, Santiago de Liniers les acaba aplastando. Portada del diario Time. Buenos Aires, capital del Imperio Británico. Oiga, pero si les han derrotado, pues Buenos Aires, capital del Imperio Británico. Vendemos una derrota como una inmensa victoria. Pero no sé si se acuerdan de este sujeto que no hace muchos años, bueno, algunos de ustedes que ya tenemos años, pues ya podemos hablar de ello. No sé si se acuerdan ustedes de Pinochet. Pinochet se va a Londres a ser tratado de una patología que sufría,
y de repente el juez Garzón, juez en ese momento de la Audiencia Nacional, manda una orden de detención y acaba detenido. En ese momento aparece la señora primer ministra británica Thatcher y se acaba convirtiendo en la gran persona que coadyuva la defensa de los derechos del señor Pinochet, cuando ella ya ni siquiera era primer ministro. Lo que pasa es que se acordaba de la guerra de las Malvinas, cuando los argentinos habían ocupado estas islas que los británicos dicen que son de su propiedad, y Chile, ese Chile de Pinochet, había apoyado la causa de los británicos cuando la señora Thatcher era la ministra principal del Reino Unido. Pues bien, aunque esto en principio era un caso que tenía que resolver la justicia, la señora Thatcher no paró hasta que el primer ministro británico y sobre todo el ministro de Justicia británico coadyuvó para que el señor Pinochet, que en ese momento estaba malísimo y que se subió al avión hasta las escalerillas en una silla de ruedas y luego cuando se bajó en Santiago ya por supuesto ya andaba por sus pies, por motivos humanitarios pudiera regresar a su país. Cuando Pinochet regresaba a Chile, la señora Thatcher le recordó la derrota española en Trafalgar y le regaló una placa conmemorativa de la derrota de los españoles en Trafalgar. Eso es algo que casi nadie recuerda. También en el libro hablo de la guerra del Fletán, no sé si se acuerdan ustedes, cuando un barco español es detenido en Terranova y de repente las aguas jurisdiccionales canadienses casi llegaban hasta el estrecho de Gibraltar. Por supuesto, todo pescado que hubiera en esa zona y en las zonas adyacentes y las adyacentes de las adyacentes de las adyacentes de las adyacentes tenían que requerir autorización canadiense para poder faenar. Y en aquel momento también se habló de que los españoles eran unos auténticos malvados que íbamos por todos los mares del mundo buscando esquilmarlos y quedarnos con todo. También hablo de la pervivencia todavía hoy de esta leyenda negra en Portugal, en donde en algunos momentos todavía se recuerda lo que es algún conflicto fronterizo que tenemos pendiente desde la Guerra de las Naranjas a principios del siglo XIX, cuando Godoy incorpora a la corona española el territorio de Olivenza, y cómo los portugueses no reconocen ese territorio como español. Y sin embargo, nadie habla de las Islas Salvajes. Las Islas Salvajes están al lado de las Canarias y en principio eran unas islas desérticas donde allí vivían 4 pájaros, pero de repente, como consecuencia de prospecciones de hidrocarburos, lo primero que hicieron los portugueses es ir y poner la bandera de Portugal. Nadie se acuerda de eso, nadie quiere hablar de eso, pero es un caso que todavía está ahí. Y también en el libro hablo de esa leyenda negra en otros lugares, como es Marruecos, como es el caso ahora de esa situación conflictiva que tenemos con Argelia como consecuencia de esa postura que ha tenido el gobierno español de Pedro Sánchez de reconocer la presencia y la ocupación, aunque sea de facto, de lo que es el antiguo Sáhara español, cuando es un territorio que, conforme Naciones Unidas, está todavía pendiente de descolonizar, lo cual ha creado un importante conflicto con Argelia y con otros países. Pero bueno, ahí está. Y luego aparecen los pasquines de todo tipo, en donde los españoles, por supuesto, aparecen matando a los indios, comiéndoselos, cortándolos a trozos, etcétera, etcétera. Que lo cual, insisto, que no lo vamos a poner. Y luego, la cuestión de los Países Bajos. La portada del libro es el duque de Alba comiéndose a los niños. Esto es un pasquín del siglo XVI, en donde todavía hoy a los niños, ya no tanto, en lugar de decirles que viene el coco, se le dice, pórtate bien que viene el duque de Alba. Año 2023, o sea, imagínense a los pobres niños de Ámsterdam que se portan mal, pórtate bien que viene el duque de Alba. ¿Por qué? Porque en lugar de recordar el famoso tribunal de
de tumultos, en lugar de recordar que los instigadores de todo esto no era precisamente Felipe II, sino los Orange, en lugar de decir que los franceses estaban por un lado, que los británicos estaban por el otro, siempre se habla de Felipe II y del Duque de Alba. Lo que no sé si saben ustedes que en el himno oficial de los Países Bajos se habla de Felipe II, año 2023. Con lo cual es una especie de recuerdo permanente a que esos territorios vieron aparecer por allí al Duque de Alba. Pero hay una cosa que a mí me interesa que todos, leyendo el libro o ahora mismo, tengamos muy presente. ¿Ustedes entenderían que el gobierno español mandara al ejército a Canarias, a Ceuta y Melilla, o a Cataluña, o aquí a Madrid, o a Murcia, o donde sea, en defensa de los territorios de soberanía española? ¿Ustedes lo entenderían? Yo creo que sí, ¿no? Pero es que los Países Bajos formaban parte de la soberanía del monarca español. Y es que América formaba parte de la soberanía del monarca español. Y es que los ducados de Atenas y Neopatria formaban parte de la soberanía de un monarca español. Y como forman parte de los territorios adscritos a mi soberanía, y por mandato de las responsabilidades que yo he asumido cuando he jurado ser rey, tengo que defenderlos, porque son mis territorios, mis reinos y señoríos. Y por eso aparece el Duque de Alba. El Duque de Alba no fue allí a pasearse. Hola, vengo aquí. No, no, es que eran territorios del rey. Y mi rey me ha venido a decir que yo los defienda de unas personas que quieren provocar la secesión de este territorio que le pertenece a mi rey. Y cuando se mataban los españoles, los tercios de Flandes, en Flandes, contra otras potencias europeas, estaban defendiendo los territorios del monarca español. Y así hasta el infinito. Y eso justifica el por qué aparece el Duque de Alba y aparecen aquellas personas en los distintos lugares de la monarquía. Pero eso no se nos cuenta. Se nos habla del yugo español, se nos habla del Duque de Alba comiéndose a los niños y se nos habla del oro y la plata y de todo lo demás. Y luego hay un apartado que ya me lo pasaba fenomenal en torno a los Estados Unidos de América. Yo recordaba en la crisis global que hubo en el mundo con esas hipotecas basura en el año 2008, una portada del New York Times aparece un señor en un contenedor de basura buscando. No sé si vieron ustedes la imagen, la reproduzco en el libro, y era un señor que estaba buscando en un contenedor de basura. En principio es algo lamentable, pero en ocasiones nos hemos topado con situaciones así. Entonces, claro, cuando yo iba por Estados Unidos y paseaba por Nueva York o paseaba por algunas otras localidades, me encontraba con los sin techo famosos. No sé si saben ustedes que en Estados Unidos al año más de 1 millón de personas o muere o está afectada gravemente por una dolencia que aquí serían tratados en una seguridad social que pagamos entre todos. Porque si en Estados Unidos no tienes dinero, pasas a una especie de sanidad semipública en donde te tratan como un apestado y por supuesto no te tratan en ningún caso, si no tienes seguro, tal y como te tratan aquí en España. Eso no se cuenta. Y uno viaja por América, a mí me ha pasado estar en Chiapas y preguntarle a un niño, ¿tú qué quieres ser de mayor? Aquí nos dicen, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser médico, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero. No, yo quiero emigrar a Estados Unidos. Tío, pero ¿tú sabes lo que es Estados Unidos? Uno piensa que llega a Estados Unidos y automáticamente te dan una casa, te dan un coche último modelo, ya te puedes ir a Venice Beach a bañarte y ponerte culturista y por supuesto ya tienes todos los placeres del mundo norteamericano. No tienen ni idea de lo que hay allí. 1 millón de personas o muere o está gravemente afectada porque no tiene la sanidad que en España tenemos, con todas las deficiencias que pueda tener la sanidad en España, pero la tenemos todos. Pues allí no la tienen. Y allí hay una línea imaginaria que si estás un poquito por encima vives perfectamente, pero si estás 1 centímetro por debajo vives en la indigencia. Pues no, la portada de New York Times era una persona buscando en un contenedor de basura en España.
Eso no es leyenda negra todavía. Lo que en Estados Unidos se ha hecho tradicionalmente es negar que los Estados Unidos llegaron a existir en ese momento histórico del cual hablan los patriotas norteamericanos en su momento, gracias a España. De otras cuestiones, cuando nadie les está ayudando, ni siquiera los franceses, que se pone de moda los franceses también allí, Carlos III envía a Diego de Gardoqui. Y Diego de Gardoqui se reúne con George Washington y otros patriotas norteamericanos para ofrecerles dinero, para ofrecerle armas, para ofrecerle comida, para ofrecerle uniformes. Esto era la ayuda de España a Estados Unidos para que se independizaran. ¿Y cómo respondieron los Estados Unidos a los españoles? No cumpliendo ni un solo tratado de cuantos firmaron con España. Ni uno. Ni uno. Y por lo tanto, cuando Luis de Onís firma el famoso tratado en representación de España, el célebre tratado de transcontinentalidad o tratado Adams-Onís, se queja amargamente de las instrucciones que les han dado por parte de las autoridades españolas, en este caso de Fernando VII, para firmar un tratado que sabía que no iban a respetar. Pero los norteamericanos se olvidan que la primera ciudad y el primer colegio ubicado en los Estados Unidos lo fundaron los españoles, San Agustín de la Florida. Y se olvidan de que hay algo más importante todavía, y es que por mucho que odien a todo lo español, ya no tanto, ahora ya, hasta el propio Trump está bailando bailes latinos. ¿Por qué? Porque la comunidad latinoamericana en Estados Unidos supera ya los 40 millones de personas. Y ahora son importantes a la hora de elegir gobernadores y alcaldes e incluso el próximo presidente de los Estados Unidos. Y mientras tanto, los españoles vivían en ese siglo XIX horroroso la independencia del continente americano. Eso es algo horroroso. Y los últimos estudios, yo tengo que leerlos para ver si esto es verdad, ahí yo lo he visto, pero quiero leerlos y quiero analizar los documentos, hablan ya de que en el siglo XIX, en los últimos años, en lo que es las fechas automáticamente anteriores a la firma del Tratado de Diciembre del 98, en donde ya Filipinas, Puerto Rico y Cuba sale de la órbita de España, se está produciendo la gran traición. Esto es lo último que dicen las últimas investigaciones. O lo que es lo mismo, los políticos españoles corruptos de finales del siglo XIX, junto con la regente corrupta, están cediendo por dinero estos territorios españoles a manos norteamericanas. Luego se producirá la independencia o la salida de Cuba y de Filipinas, pero todavía tenemos a Puerto Rico con ese título tan curioso de Estado libre asociado a Estados Unidos. ¿Y eso qué significa? Que yo tengo mi propia asamblea puertorriqueña, pero la política exterior de Puerto Rico la dirige el presidente norteamericano. Y además mi pasaporte para salir es el norteamericano, pero yo no puedo participar en la elección del presidente de los Estados Unidos a menos que viva en territorio norteamericano. Y además, yo no puedo acuñar billetes de dólar, sino que los acuña la Reserva Federal Norteamericana, con lo cual mi política económica no la dirijo yo, sino que la dirige la Reserva Federal Norteamericana. Ese sincretismo que afecta todavía a Puerto Rico. Y es curioso porque en esa asamblea puertorriqueña hay un partido político minoritario, pero ahí está, que dice que quieren ser la 18ª autonomía española. Curiosidades del destino. Y llegamos al siglo XIX en tierra de América. Y como consecuencia de la influencia norteamericana y de la ideología que han ido gestando los criollos ya desde la segunda mitad del XVIII, resulta que nosotros ya tenemos el poder económico, somos los criollos, tenemos el poder económico, pero no tenemos el poder político. Vamos a aprovechar ese vacío de poder que hay como consecuencia de la guerra de la independencia para intentar conseguir una autonomía
cada vez más grande dentro de lo que es esta incorporación de estas tierras a lo que es esa monarquía hispánica. Bien, hasta ahí va bien, pero lo que era una especie de autonomía acabó deambulando en lo que son las juntas emancipadoras. Estas juntas emancipadoras a mí me hacen mucha gracia, porque la primera junta que se crea en tierras americanas, a la cual llaman superemancipadora, es la de Montevideo, creada el 21 de septiembre del año 1808, al frente de la cual está Francisco Javier Elío, un ultrarrealista. De hecho, cuando se produce el estallido del trienio liberal con Riego, será ejecutado y su cuerpo está en la Catedral de Valencia, enterrado, por ser demasiado ultrarrealista. Y lo dice, no, la Junta Emancipadora, mentira. Pero si al frente de él está Francisco Javier Elío, que era ultrarrealista. Y cuando aparecen fulanos que dicen, no, es que estas juntas lo que buscaban era liberar al pueblo atenazado por el poder de los españoles, del yugo, de la opresión, de los abusos. Yo me acuerdo siempre del deán Funes, el deán de la Catedral de Córdoba, Argentina, antiguo estudiante de la Universidad de Alcalá. Los papeles hablan del deán Funes, cuando está en Alcalá, que era un juerguista tremendo. Yo se los puedo pasar al que tenga interés. Era un juerguista tremendo. Y cuando vuelve allí, se convierte en deán de la Catedral de Córdoba. Y cuando se está produciendo la invasión napoleónica, los escritos son contundentes. Nuestro amado rey, apresado por el yugo de los franceses, abusando sobre la sangre de España, nosotros tenemos que dar nuestras vidas para defender a nuestro amado rey, defender nuestros honores, nuestros estandartes, nuestros compatriotas. A la semana siguiente, el yugo español que se llevó, Dios, de repente debió de suceder algo anómalo, y donde había liberar a los españoles del yugo de los franceses, la opresión, nuestro amado rey, ahora era todo lo contrario. Los españoles habían estado abusando de nosotros, se llevaron el oro y la plata, mataron a los indios. Pero miren ustedes la iconografía. Esa es la Junta de México. ¿Cuántos indios ven ustedes ahí? Cero. Y si nos vamos a la de Buenos Aires, ¿cuántos indios? Esos opresados que dieron la vida por... Cero. Aquellos que independizaron el territorio americano de la monarquía española eran tan blanquitos como los que vivían en Madrid o en cualquier localidad de España, de esta España europea. No sé si sabrán que los que más apoyaban la causa de Fernando VII eran los propios aborígenes americanos. Y en un proceso de construcción nacional, y haciendo caso a las palabras que el propio Humboldt dijo en torno a la Nueva España a principios del siglo XIX era uno de los lugares más prósperos del planeta. Pues bien, 200 y pico años después, México es un estado que va a perder en la guerra del siglo XIX frente a los Estados Unidos la mitad de su territorio y que va a sufrir importantes matanzas y, lo que es peor, importantes desigualdades sociales. Ese es el México de este momento histórico. Y lo que se olvidan también, aquí vemos la Junta de Caracas, esta que habla Chávez y luego Maduro, y cuando el famoso enfrentamiento con el rey. Por supuesto, ahí verán, todos son aborígenes americanos, ¿a que sí? Todos. Estaban ahí festejando la liberación del yugo español. Todos son aborígenes. Ah, no, si todos son blancos. Y todos bien vestidos. Vaya por Dios. Creo que deberían ocultar esos cuadros porque cualquiera que tenga algo de luces dirá, todo lo que están diciendo ustedes sobre España es falso. Y hay una serie
de cuestiones que a mí siempre me llamaron la atención, y es en torno también a lo que es el siglo XIX español, un siglo nefando, pero en donde van a surgir la leyenda negra antiespañola dentro de España. Es rizar el rizo. No solamente hemos creado la leyenda negra antiespañola fuera de España, sino que vamos a crear la leyenda negra antiespañola dentro de España. Hay algunos autores que ya han hablado de ellos, pero yo estaba muy cabreado. De verdad, lo digo muy en serio, yo estaba muy enfadado. Si se acuerdan, hace como un año, una enfermera andaluza que estaba en Cataluña ejerciendo sus funciones y de repente hizo una especie de parodia en las redes sociales sobre lo que es el uso del catalán y la estuvieron extorsionando hasta el infinito, porque ella era andaluza y para ser una buena enfermera, por lo visto tienes que hablar en catalán, y si no, pues no puedes curar a la gente o no puedes ejercer como enfermera. Por no hablar de la anterior presidenta de las Islas Baleares, actual presidenta del Congreso de España, en donde para ejercer como médico tenías que saber catalán. Yo no sé si para recetar un medicamento a una persona que está enferma, si lo haces en catalán, en castellano, en francés o en chino, lo vas a hacer mejor o peor, pero yo creo que lo mejor es la experiencia. ¿Cuál es el resultado último? Pues que hay una serie de necesidades que no se han cubierto en torno a lo que son médicos y facultativos. Yo he escuchado a un catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, que es una universidad pública española en Cataluña. Bueno, pues a este catedrático decir que el pueblo catalán abrazó a Aragón y juntos crearon la corona catalano-aragonesa. Digo, es que no había escuchado tal cúmulo de tonterías tan grandes en toda mi vida. Claro, ¿cuál es el origen de todo ello? Que yo tengo un proyecto de investigación que me lo han dado precisamente para decir eso, para que el político de turno pueda luego arremeter contra el Estado central y hacer de las suyas. Por supuesto, Santa Teresa no era de Ávila, sino era catalana. Por supuesto, Cervantes no nace en Alcalá de Henares, nace en Cataluña también. Y todo un cúmulo de despropósitos, sí, Colón también, por supuesto, era catalán, todo un cúmulo de despropósitos tan grande que yo necesitaba incorporar a este libro una especie de reacción de lo que es el documento que justifica lo que yo estoy diciendo, porque este libro se ha construido sobre una base documental. O sea, no hay nada que no tenga su reflejo en un archivo en donde se pueda leer directamente ese documento. Por supuesto, la nación catalana libremente, en épocas de Petronila y Ramón Berenguer IV, ¿eso qué era? Pero si hasta el siglo XV existió el derecho o el ius primae notis en Cataluña, en lo que es el campo. No sé si conocen el ius primae notis, pero para que nos entendamos, el derecho de pernada. O sea, imagínense ustedes el pueblo catalán libremente. Y existía toda una serie de abusos señoriales en Cataluña que la sentencia arbitral de Guadalupe, operada por Fernando el Católico, fue el encargado de derogarlo. Pues no, el pueblo catalán libremente. Y luego hay otra barbaridad que se inventaron también en torno a lo que es la Alta Cataluña. Pregúntenle ustedes a la gente que vive en Perpiñán en torno a lo que es la Alta Cataluña. Ya verán ustedes lo que opinan de esa invención que tienen también los nacionalistas. Por no hablar de los països catalans. A mí me hace mucha gracia porque uno va por la comunidad autónoma valenciana y encuentra la calle de los països catalans. O aquellos que salen con la estelada, ahora que se ha puesto de moda, que es una mezcla entre la bandera de Texas, la bandera de Cuba, con lo que es la señera, que es la bandera del rey de Aragón.
No sé si saben que esa bandera se la inventó un señor de Valencia. Bueno, pues esa bandera que se inventó un señor de Valencia está patentada. Y cada vez que sale alguien con esa señera que se han inventado, ese señor cobra, porque tiene derechos de autor. O sea, esos despropósitos que no caben, porque si tú eres independentista, eres nacionalista, eres lo que sea, todos tenemos un sitio en la Constitución española. Y por supuesto, todo es perfectamente negociable y de todo se puede hablar. Pero lo que no es permisible es la invención y que la gente vivan sobre la base de tus invenciones. Entonces, estos nacionalismos, que no es una invención solo en tierras de España, sino que el siglo XIX es esa época romántica de los nacionalismos en Europa y en otros lugares del mundo. Pero en Europa tenemos el nacionalismo irlandés, tenemos el nacionalismo escocés, tenemos el nacionalismo alemán, tenemos el nacionalismo italiano, nacionalismo húngaro, otros nacionalismos en la zona de los Balcanes, y aquí tenemos los nacionalismos fundamentalmente el vasco, el catalán y algo más residual, pero también importante, el gallego. Bueno, pues la idea fundamental a partir de ese momento histórico es desestabilizar el Estado central para conseguir prebendas. Cuando pasa de ser romántico a ser otro tipo de nacionalismo, en donde se tergiversa la historia, es cuando comienza el conflicto. Y así lo vemos con la tergiversación de la historia, con el empleo del victimismo, con una educación excluyente, llámese lengua, llámese racismo hacia aquel que no piensa como yo, llámese la creación de personajes ficticios, y el resultado último es el enfrentamiento entre españoles como consecuencia de esa política excluyente, ¿no? Y el libro y con ello ya voy acabando, que ya sé que ustedes están cansados, el libro lo concluyo con una especie de reflexión. Yo creo que en momentos históricos como el actual, en donde a lo que se aspira es a más Europa, más cohesión entre los países, mayor comprensión con aquellas gentes que habitan en lugares más desfavorecidos o que no han tenido la fortuna de tener un desarrollo económico o cultural o de cualquier otra naturaleza como hemos tenido en Europa, cuando hay que ser más humanos con todos, el peor arma que se puede utilizar es la exclusión, utilizando mitos, o utilizando tópicos, o utilizando mentiras para acabar con el que tengo enfrente. Y la historia que se crea en contra de España para garantizar o para asimilar o para recoger a través de ella unos propósitos políticos, como hicieron los británicos, como hicieron los holandeses o como hicieron los portugueses o como hicieron en otros lugares, yo creo que no justifica su utilización en este momento histórico, por mucho que en aquel momento tuviera una base política que pudiera justificarla. Entre otras cuestiones, porque es necesario pasar página a esos típicos, a esos tópicos, a esas creaciones y reconocer algo fundamental. Los españoles fueron los primeros en crear una monarquía universal. Los españoles fueron los primeros en circunnavegar el planeta. Los españoles fueron los primeros en crear y desarrollar una vacuna, como es la Operación Balmis, que se extendió por todo el planeta buscando la sanación de las personas. Los españoles transmitieron cultura europea a los confines del mundo y los españoles crearon una norma exprofesa para favorecer y proteger al más desprotegido, al más desfavorecido que existiera en el seno de su propia monarquía, cosa que no hicieron otros. Y por lo tanto, esto debe ser, sin lugar a dudas, algo que se tiene que enseñar a nuestros hijos en los institutos, en las escuelas, y que no lleguen a la universidad sin saber de dónde venimos, quiénes somos, qué hicimos en beneficio de la humanidad
y tomar el relevo de todas esas generaciones precedentes, porque será la obligación de ellos transmitirlas al futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tu conferencia tan bien documentada, pero nos hemos quedado con ganas, como siempre. Es el momento si queréis hacer alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Totalmente de acuerdo con usted, le doy la enhorabuena por el trabajo que ha hecho, que me parece que tendría que ser mucho más conocido, porque yo creo que el problema que tenemos ahora mismo es, primero, que la historia está desapareciendo del programa educativo, y segundo, que los profesores de historia muchas veces no tienen conocimientos suficientes de historia, sino que vienen de otras ramas y se meten en historia porque no tienen trabajo en lo suyo. Bueno, dicho esto, y hablo con conocimiento de causa, dicho esto, me gustaría saber qué opinión le merece Fray Bartolomé de las Casas. Bueno, yo no profeso la misma idea que tiene Marcelo Gullo en ese libro Madre Patria, en donde directamente ataca a las casas en torno a lo que es su obra, ¿no? en la defensa de las Indias y de las gentes, ¿no? Cierto es que Bartolomé de las Casas está siendo utilizado por parte de todos aquellos que quieren arremeter contra España como elemento justificativo de sus arengas, ¿no? Cierto es que Bartolomé de las Casas es el gran defensor de los indios, sobre todo frente a Ginés de Sepúlveda y en torno a lo que es la encomienda, etc., ¿no? Bartolomé de las Casas, muchos de los elementos que introduce dentro de su obra son a través de referencias indirectas. De hecho, en el libro también dedico una parte interesante, o yo creo que mínima al menos, para reflexionar sobre la idea de Fray Bartolomé de las Casas, pero en cierto modo él se deja llevar por la pasión. Vamos a ver, como dice... el otro día estuve con ella en un curso de verano que la invité, perdón, pero ahora no me sale el nombre. Bueno, ahora me saldrá. La conquista no se hace repartiendo caramelos. Eso está más claro que el agua. Elvira Rocabarea, me salió. Elvira Rocabarea lo tiene clarísimo. En su obra sobre la leyenda negra dice, no, es que las conquistas no se hacen repartiendo caramelos. Y ahora mismo, pues casi se podría hacer incluso, pero históricamente no se ha entendido una incorporación de un territorio si no es sobre un contingente militar. Si lo pregunten a los propios ucranianos, lo que están sufriendo en este momento las arengas de Rusia o en cualquier otro lugar del mundo donde existan conflictos, que no solamente es Ucrania, sino que desgraciadamente esto parece ser que el ser humano nunca aprende y esto es algo endémico, ¿no? Bartolomé de las Casas está criticando determinadas acciones por parte de, sobre todo, los encomenderos, ciertos abusos. Eso también se ve también en el discurso de Montesinos, ese domingo de Adviento, cuando está mandando al infierno a todas las autoridades españolas en la isla de la Española, ¿no? Todos vais al infierno. Pero lo que no se dice es que al año siguiente se está creando una junta de teólogos y juristas en Burgos, en donde surge una especie de ampliación de lo que son las primitivas leyes de Indias. La primera ley de Indias es el nombramiento de Colón por parte de los reyes católicos en Santa Fe, las célebres capitulaciones de Santa Fe. Lo que está claro que los españoles, a partir de un momento dado, prohíben la esclavitud de los indios, prohíben los abusos de los indios, permiten la creación de matrimonios mixtos y permiten muchas otras cosas. Hasta el siglo XX, los indios de Nueva Zelanda eran considerados como flora y fauna.
por parte de los ingleses, flora y fauna. Los españoles desde el siglo XVI están trabajando en eso, pero ya a principios del siglo XVI, en el Testamento de Isabel la Católica, se indica claramente su visión sobre el respeto a los indios, que había que buscarle un estatuto jurídico, campesinos castellanos y gentes miserables. Ahora uno dice, miserable, Dios, qué mal suena. No, gente a los cuales había que aplicar misericordia. No tiene nada que ver el miserable que hoy entendemos, eres un miserable, con aquello de hay que tener misericordia contigo. Eso no lo han hecho nadie, ni los portugueses, ni los ingleses, ni los holandeses, nadie. Pero sin embargo al que se critica es España. Insisto, no se hizo repartiendo caramelos y se hicieron injusticias gravísimas, por supuesto. ¿Y criticables? Sí, pero en ese momento lo que se buscaba era materializar el espíritu de salvarles, de que vayan al cielo. Y esas tierras eran del rey de España, en este caso del rey castellano, porque lo había dicho el Papa, que era la máxima autoridad en la tierra en representación de Dios. Es que nadie se pararía a cuestionar eso. En el libro hablo de un cacique, no recuerdo ahora el territorio en concreto, pero en la actual Colombia. Bueno, pues llega el adelantado español, se pone en contacto con el cacique y les habla de las bulas alejandrinas, les habla del rey de España, pero todo esto pacíficamente, y les habla pues que Dios hizo el mundo, la tierra, los animales, descansó el Génesis, y que el Papa ha dicho que estas tierras son de mi rey. Claro, el cacique cuando escuchó eso dijo, pues yo no entiendo nada, pero si alguien que no es el propietario de estas tierras como somos nosotros dice que estas tierras son vuestras, tu Papa o tu rey deberían estar borrachos o son unos locos. Claro, razonaba así, pero es que el adelantado español decía, ¿pero qué está diciendo? ¿Que mi rey y el Papa son unos borrachos, están locos? Pues hay que intentar relativizar lo que es ese momento histórico. Y de las casas, en esa idea de defender fundamentalmente a la parte más débil, en este caso a los aborígenes, se olvida de recordar que eran los más protegidos jurídicamente de todos aquellos que habían entrado en contacto con civilizaciones europeas. No sé si con eso... Sí. Nada, por Dios. Sí, muy bien. Yo creo que más que hablarnos usted de la leyenda negra, nos ha hablado de una leyenda rosa, según la cual España ha tenido un imperio fantástico, maravilloso, lleno de amor a la humanidad, y los indios han tenido la suerte de que les mataran los españoles, porque si no los hubieran matado los ingleses. Y que, bueno, yo es que lo que veo es que la historia constantemente se utiliza como forma de legitimar una ideología, y en usted está muy claro, por lo menos no nos ha engañado, nos ha contado la historia que corresponde lógicamente a una ideología determinada, según la cual, bueno, pues una conjura, así nos lo decía Franco, una conjura judeo-masónica internacional se ha encargado de difamarnos y de destruir la historia de España, ¿no? Para ocultar su propia incompetencia. Esto es lo que ocurre. Y se ha esforzado usted en hablar de la vigencia de una leyenda negra que yo no lo veo vigente. España es uno de los países más prestigiosos hoy día en Europa. Más prestigiosos. Y una de las pruebas
es la gran cantidad de turistas que nos visitan, y que se sientan a gusto. Y muchos vienen a vivir aquí. Mucha gente viene a vivir aquí. Ha desaparecido, usted anda buscando por ahí en apuntes de prensa algunas cuestiones que hablan de lo malo que son los españoles o de los torpes. No. Bien, todos los imperios han tenido críticas, y actualmente también siempre han tenido críticas de sus contrincantes porque forman parte de la lucha política. Y esos enemigos interiores que decía el franquismo, y que usted no ha nombrado, forman parte de lo más brillante de la historia de España. Aquella escuela de Salamanca, en que el padre Vitoria hablaba de que los indios estaban en la legítima posesión de sus tierras. ¿Y quién éramos nosotros para ir a quitárselas? Pero claro, como no tenían registro de la propiedad, pues llegamos nosotros y dijimos desde allí hasta allí es mío. Y nos repartimos América. Y le quitamos, efectivamente, estaban en la pacífica posesión de sus tierras. Esa escuela de Salamanca forma parte también de la anti-España. También forma parte de la anti-España los ilustrados, que fueron los primeros en hablar de la pereza de los españoles y de cómo la aristocracia española no trabajaba y presumía de no trabajar. Luego, eso todavía ocurre eso. Todavía vemos aristócratas que llevan 1000 años sin trabajar. Y esas críticas forman parte de la anti-España también. También forman parte de la anti-España. Hombre, por favor, que los que hemos conocido el franquismo sabemos perfectamente cuál es la interpretación de la historia que nos han hecho. Y que usted ha venido aquí a repetirnos de una manera a base de chascarrillos. Muchas gracias. Me he quedado solo para poder decir esto porque ya está bien. Mucha gente se ha ido porque no lo aguantaba. Seguramente. Bueno, si quiere le contesto, se va. Te van a contestar si quieres. Lo primero que tengo que decirle a usted, lo primero es que mi abuelo lo mataron en una cuneta por ser guardia de asalto. Con lo cual, imagínense ustedes mi ideología. Acto seguido, le diré que la famosa relectio de Indis del padre Vitoria, de la cual habla usted, la célebre Escuela de Salamanca, es todo lo contrario a lo que ha dicho usted. Porque el padre Vitoria lo que hace es justificar la presencia de la monarquía hispánica en Tierra de América, no lo que ha dicho usted. Esa famosa relectio de Indis de Vitoria puede leerla usted. No hace falta irse muy lejos. Está publicada, incluso en internet la puede buscar usted. La famosa aristocracia que no trabajará, pues, oye, a mí me gustaría ser millonario, pero le puedo asegurar a usted que la diferencia entre yo y el duque de Alba y usted y cualquier otro noble español, cero. Porque hay un artículo magnífico de la Constitución que dice que todos los españoles somos iguales. Y la única diferencia entre que uno sea duque de Alba o sea Ignacio Ruiz es cero. Eso sí puede poner en su DNI, si lo paga con una tasa, que es duque de Alba. Pero hay una magnífica idea que a mí me encanta, que es que todos somos iguales ante la ley. Sea el duque de Alba, sea usted o sea yo. Este documento no se ha hecho con recortes de prensa, le invito a leerlo, este libro, perdón, porque son 3 años de estudio en archivos españoles y de fuera de España. Y está lleno de anotaciones archivísticas, que usted puede ir al archivo y dice, anda, es verdad que lo que pone aquí, tengo el documento en el archivo, solo falta ir y cotejarlo. Y lo que es la historia de España, nos guste o no nos guste, a mí me encanta, es una historia muy distinta a la historia que puedan escribir los franceses o los británicos o cualquier otra potencia europea o no europea
en torno a lo que es la protección de las personas. Y cuando usted me dice que si no hubiéramos sido los españoles los que mataron a los indios o habrían sido los británicos, y con eso que quiero decir, lo que sí le quiero decir es que ex profeso se va a crear un derecho de protección a los indígenas, cosa que no hizo ninguna otra potencia europea. Eso se llama derecho de Indias, y usted puede ir perfectamente a la recopilación de leyes de Indias y lo puede leer, cosa que no ha hecho ninguna otra potencia europea y de fuera de Europa. Y también le puedo decir una cosa, todas las ideas son válidas, todas. En democracia, todas son absolutamente válidas. Desde los que piensan desde la izquierda a los que piensan a la más extrema derecha. Y en el respeto se construye la democracia. Cuando eso no existe, no existe democracia. Y aunque a mi abuelo lo asesinaron en una cuneta de Soria por ser guardia de asalto y defensor de la República, yo tengo amigos de toda clase de ideología política, porque para eso estamos en democracia. ¿Qué me está diciendo? Absolutamente nada. Solo le estoy dando mi opinión como usted me ha dado la suya. En fin, ¿alguna pregunta más? Sí, yendo a los orígenes de la leyenda negra, en tiempos de Felipe II, pues la publicidad negativa afectaba directamente a su persona, ¿no? En parte difundida por Guillermo de Orange, hablando o sembrando dudas sobre los desgraciados hechos que llevaron a la muerte del príncipe Carlos, y que hablaban de que el padre, por celos, la había recluido y la había matado, en fin. Esa leyenda que se creó y que se refería a su persona, parece que Felipe II o no supo o no quiso rebajarse para luchar contra esa leyenda negra que surgía en aquel momento. ¿Es así realmente? ¿Porque no quiso rebajarse o porque fue ineficaz o porque consideró que no realmente tampoco le iba a afectar tanto? Yo creo que más bien va la cosa por ahí. Felipe II se ve como un monarca prácticamente absoluto. Es un auténtico burócrata, a diferencia de su padre, que es un rey muy viajero, que entra más en contacto con las gentes de los distintos territorios de su monarquía, y en un momento dado se ve lejos de lo que es la realidad. Es un tipo bastante maniático, él coleccionaba reliquias y tenía desde dedos hasta dientes, hasta cabello de los distintos santos, y que dormían todas esas reliquias con él en la habitación. Y luego era muy de, esto ha sido porque Dios lo ha querido. Cuando ocurre el famoso mal llamado desastre de la Invencible, que nunca fue invencible, lo que es el concepto de la Invencible es absolutamente falso. O sea, era la gran y felicísima Armada, y no fueron los ingleses los que se inventaron el concepto, nos lo inventamos los propios españoles. O sea, es una especie de caenismo propio nuestro, ¿no? Él, cuando ocurre eso de la Invencible, dice que eso es porque Dios lo ha querido. O sea, dejaba en muchas ocasiones lo que sería la justificación de un acontecimiento, bueno, malo, regular, porque Dios lo había querido. Era una especie de tipo bastante raro. En cuanto a la hora de tomar sus decisiones, él se hacía recomendar por una serie de secretarios que tenía muy cerca. Curioso, muchos vienen heredados de la época de su padre, el emperador, de Carlos, ¿no? Y era una persona que siempre tenía que tener el control de lo que era la administración, cuando la administración era absolutamente mastodóntica, era inmensa, ¿no? Entonces, tú ves al rey todo el día ahí metido en la oficina firmando papeles, leyendo papeles, hasta el extremo de la extenuación, y además con un protocolo de actividad. Se levantaba pronto, desayunaba, iba a misa, automáticamente estaba con la gestión de los papeles, comía, luego volvía con más papeles, prácticamente estaba todo el día envuelto en papeles, cuando la gestión debería haber sido mucho más dinámica y encargándosela a auténticos funcionarios, o mejor dicho, oficiales de esa administración. Era un tipo raro y tomaba las decisiones en muchas ocasiones de manera compulsiva.
hay un libro buenísimo del profesor Escudero, El rey en el despacho, Felipe II, el rey en el despacho, que describe muy bien lo que es la actividad diaria en cuanto a los asuntos internos y externos de Felipe II. Y luego el enfrentamiento con la Casa de Orange, él pensaba que eso se iba a resolver de manera placentera y pacífica, cuando realmente allí lo que había es un polvorín además apoyado por los británicos, porque la mejor forma, o los ingleses mejor dicho, la mejor forma de acabar contigo, sin lugar a dudas, es apoyar a tus enemigos. Entonces los ingleses tenían interés en debilitar a Felipe II, y sobre todo en la época de María I de Inglaterra. De María, no, mentira, Isabel I de Inglaterra. María es la hermanastra. Una pregunta más. Sí, yo quería preguntarte si... tengo dos preguntas. Una es, ¿cuál es el papel de la imprenta y el hecho de que probablemente se usara más en países fuera de España, porque en España hubo un cierto control por la Inquisición? La difusión tan temprana de la leyenda negra y que realmente ha hecho muy difícil combatirlo a lo largo de los años. Y la segunda pregunta es si hay hispanistas que no son españoles, hispanistas americanos, de habla inglesa o francesa o alemana, que hayan estudiado el tema del imperio y qué opinión tienen al respecto. Pues empezando por la segunda pregunta, indicarle que el trato que dan los hispanistas a lo que es la historia de España es mucho mejor que la que dan los propios españoles. Ahí, desde Keegan, Eliot y otros muchos han escrito sobre España. Estos hispanistas realmente son mucho más defensores de lo que es la historia de España que los propios españoles de manera general, ¿no? Y por lo tanto, más allá de gente poco autorizada y poco conocedora que hay fuera de España y dentro de España, los grandes hispanistas han sido mucho más justos con la historia de España que los propios españoles. Y por otro lado, el papel de la imprenta. Hay que diferenciar qué tipos de imprentas. Por ejemplo, la imprenta en Castilla funcionaba mucho y muy bien. Por ejemplo, en torno a lo que son las universidades, como es Salamanca, Valladolid y Alcalá de Henares, se creó una imprenta muy potente. En Toledo también había una imprenta muy potente. Muchos de los primeros libros que llegaron a América llegaron con patente. O sea, es como, por así decirlo, con derecho de autor. Si tú quieres leer este libro, tienes que comprar mi libro. Otra cosa es que luego se hicieran allí pues, falsificaciones o hubiera una imprenta que empezara a funcionar, sobre todo ya a partir de manera muy potente de la segunda mitad del siglo XVI. Lo que sí funcionó y funcionó muy bien es la imprenta de los pasquines y de algunas publicaciones no solamente para consumo propio, sino en el caso de la leyenda negra para arengar contra España. Auténticos artesanos de los pasquines en los Países Bajos y en Inglaterra para arengar contra España. Hay una colección de pasquines, bueno, esto es el Duque de Alba, comiéndose a los niños, es un pasquín holandés del siglo XVI. O sea, en aquel momento no existía la televisión, no existían otros medios de comunicación, sino que para trasladar lo que es la imagen de lo que yo estoy reclamando, lo que creo es una imagen. Y la imagen lo que viene a reflejar es el objetivo último que yo tengo y es, sin lugar a dudas, mis intereses. Y en este caso, desprestigiar a Felipe II, al Duque de Alba o a todos aquellos que pasaran por allí. Hay algunos libros, estos se pueden leer en la Biblioteca Nacional. Como usted bien ha dicho, a partir del siglo XVIII, sobre todo, la Inquisición está desarrollando un papel de censura. Y hay una colección de libros tremenda que no llega a pasar el filtro de la censura
pero muchos de esos ejemplares que no vieron la luz, uno puede ir a la Biblioteca Nacional y allí se recogen muchos de ellos, porque fueron guardados para que no se difundieran porque decían alguna palabra o algún objetivo o algo que entendieran pernicioso, y ahí aparecen recogidos, ¿no? Pero más allá de lo que es la censura de la Inquisición, que en muchas ocasiones se podía pasar pagando, y que tuviera recursos para ello, lo que vemos es que una gran proliferación de libros, sobre todo a partir de la invención de la imprenta. Esto le cuento a mis chicos en la universidad. En la antigua Universidad de Bolonia, por ejemplo, un libro, estos que hacían los copistas, fundamentalmente en escuelas monásticas, en las iglesias, las catedrales, los monasterios, etc., valdría hoy de precio una comparación de lo que hoy valdría un coche. O sea, y por eso los carteles aquellos tan famosos, ahí es comunión mayor hasta que no devuelvas el libro, o como vemos en algunas imágenes de lo que son la Universidad de Bolonia en su momento, a partir del siglo XI, o aquí la Universidad de Salamanca, o Palencia antes, o Valladolid, los libros están en las bibliotecas con una cadena, para que no se los lleve. El libro es un elemento caro, pero a partir de la imprenta empiezan a proliferar impresores y empieza a difundirse lo que son las publicaciones. Un caso muy curioso en Alcalá de Henares, hay una calle que todavía hoy tiene el nombre de calle Libreros, porque allí está lleno de imprentas que satisfacían las necesidades no solamente de la Universidad de Alcalá, sino también otros tipos de publicaciones de los más variopintos. Muchas de ellas están ahora mismo, esas publicaciones las podemos encontrar en algunas bibliotecas americanas, incluso en algunas bibliotecas importantes del mundo anglosajón, desde Oxford o Cambridge a la Universidad de Los Ángeles, California, o incluso la propia biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y han sido editadas allí, ¿no? Entonces, hay que ver las publicaciones, la finalidad que tiene, desde libros o lo que son documentos que se pueden utilizar, y acabando, sin lugar a dudas, con lo que son los pasquines, que proliferaban mucho, porque era dentro de una sociedad de analfabetos, que no sabían leer ni escribir, la mejor forma de llegarle era a través de la imagen. Bueno, he llegado un poco tarde a la conferencia, pero no me resisto a preguntar lo siguiente, después de hacer una pequeña reflexión. Me da la impresión de que el problema de la leyenda negra y la vitalidad que ha tenido, la propagación y la extensión durante la historia, es que los propios españoles la hemos comprado, pero además con muchas ganas. Y ahí creo que la han comprado tanto las derechas como las izquierdas, como el centro. Es decir, todos hemos comprado la leyenda negra, nos la hemos creído y la hemos interiorizado. Y solo hay que prestar un poco de atención a veces a algunos comentarios de gente de todo tipo y de toda orientación política para darte cuenta de que es el verdadero problema, que nosotros nos hemos creído la leyenda negra y la hemos comprado. ¿Por qué este fenómeno? Totalmente de acuerdo. La leyenda negra la han comprado todas las ideologías. Y desde todas las ideologías se ha usado la leyenda negra para arengar a nuestro adversario político. Desde gentes muy de centros, a nacionalismos, a la derecha, a la extrema derecha, a la izquierda, a la extrema izquierda. Todos utilizan la leyenda negra, que es falsa, para arengar contra nuestros adversarios. Y evidentemente, cuando yo hablaba ahora de la Armada Invencible, es que el nombre no lo inventamos los españoles. Pero es que tú vas a cualquier... Bueno, ahora la gente ya no sabe nada porque no se estudia nada, porque además estudiar historia es malísimo. Bueno, por decirles, mis alumnos, ayer hablaba con ellos de Alfonso X y no sabían quién era Alfonso X. Imagínense ustedes, a partir de ahí, ya cómo le explico yo en la escuela a los traductores de Toledo, cómo les puedo hablar del Código de las 7 partidas o cómo les puedo hablar del Foro Real, si no saben quién era Alfonso X. Pero bueno, más allá de todo eso, lo que es el concepto de la Armada Invencible es un invento español. Los británicos nunca llamaron a la Armada Invencible Armada Invencible. Otra cosa es que desde allí se nos cuenten que cuando llega la primera noticia de la Invencible a la reina Isabel I, se diga que estaba jugando a los bolos.
y que dijo, no tengo prisa, porque los españoles en el mar y así los gano, porque por tierra me ganan ellos, cuando hubo auténticas batallas en donde se aplastó a los ingleses por mar, los ingleses nos aplastaron en algunos momentos por tierra, en fin, que eso es cosas que nosotros mismos nos hemos ido creyendo y las hemos interiorizado, y lo que es peor, las hemos incorporado a los libros de texto. Como hemos incorporado a los libros de textos ideologías, en esta comunidad autónoma, ¿quién gobierna? Pues gobierna el partido X. Pues la mejor forma de consolidar mi visión del mundo, cuando los editores vayan a llevar los libros a los chicos a la escuela, pues lo que busco es, pues cierto modo, buscar el elemento diferencial de esta comunidad autónoma con la otra comunidad autónoma, porque nosotros en el fondo fuimos maltratados y además ahora estamos... La leyenda negra, primero, nos la hemos comido nosotros, nos las hemos merendado, las hemos cenado, nos la hemos creído, y lo que es peor, lo que empezamos a contar es, pues eso, 42 años hace que falleció un señor bajito con muy mala hostia, con bigote, un tal Francisco Franco, no sé si les suena. 42 años después, o 50 o 1000 años después, seguiremos hablando de Franco. O sea, si Franco se murió, tuvimos la desgracia de soportarlo, ¿a mí qué coño me cuentas de Franco? Pero si cuando nació Franco yo no había nacido. Yo le preguntaba a mis alumnos, ¿no? Se ha ido nuestro amigo, le preguntaba a mis alumnos por Franco y me dice, ¿y ese quién era? No, en serio. También es verdad que... No, que lo digo en serio. Hoy les preguntaba a mis alumnos por algo más bonito que Franco, más bucólico. Tierno Galván y la movida madrileña. ¿Y eso qué es? Dice, no me puedo creer que no sepan lo que es la movida madrileña, por Dios, es un efecto cultural que irradió a la sociedad española y en el mundo. Y la movida que... Más todavía, no hace muchos años les puse un mapa en blanco. ¿Dónde está el Tajo? ¿Dónde está el Duero? ¿Dónde está el Guadalquivir? ¿Dónde está Valencia? ¿Dónde está Barcelona? Por aquello de... Les estaba hablando de la Reconquista y de algunas localidades eran importantes en la Reconquista. Toledo fue un elemento fundamental, pero el desierto estratégico del Duero era fundamental, porque el Duero era la Extremadura. El concepto Extremadura era el concepto frontera. No sé si han visto el escudo de Soria. Soria pura, cabeza de Extremadura. Dicen, sí, pero Extremadura está ahí abajo. No, porque las Extremaduras eran la frontera y Soria era la frontera dentro de ese desierto estratégico del Duero. No saben lo que es la movida madrileña. No saben dónde está Toledo. No saben dónde está Barcelona. Algunos me ponían Barcelona en lo que era Lérida o... No saben dónde está Granada. De casi 300 alumnos universitarios, palabra de honor, ¿saben ustedes cuántos me lo hicieron bien? 0, ni uno. Faltan 3 minutos para que nos echen con la manguera. Una pequeña reflexión. Después de conseguir la unidad en la península, la unidad cultural, en el mismo periodo de tiempo, les conceden a los reyes católicos un mundo descubierto nuevo para que lo acristianen y luego todo lo demás. Eso ya nos sitúa fuera del ámbito temporal. Eso ya nos saca y nos pone más allá. Y ahí está. Y ahí está. Ahí está. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias.